vecinos, compañeros, camaradas, bienvenidos a todos. Gracias por haberse acercado. Esta actividad es con motivo de los 50 años de la muerte de un joven estudiante de Liberarse, una fecha muy simbólica y muy emblemática para todo el pueblo uruguayo. Hemos traído, como ustedes vieron, compañeros jóvenes para que nos dirijan la palabra, las nuevas generaciones que han tomado las banderas de aquellos estudiantes caídos injustamente, peleando por sus sueños. Si ustedes me lo permiten, voy a contar una pequeña historia que no llevará más de 2 o 3 minutos, para que se vea un poco cómo se vivía en aquella época todo lo que pasó. Cuando murió Oliva yo tenía 7 años. Obviamente, como todo niño, no entendía nada de lo que estaba pasando. Nací y me crié al lado de la Federación Obrera del Transporte. Allí pasé mi infancia entre juegos, entre asambleas de trabajadores de la ex vieja Andé. Mi padre era director técnico de Badifútbol y andaba con él para todos lados. Por aquella calle La Bandera, que tenía solo 2 cuadras, una calle de veredas con árboles y baldosas partidas, bajaba un veterano todos los días que, al decir de él, antes de llegar a su hogar tenía que pasar por la iglesia. La iglesia era el boliche que estaba a 2 cuadras de ahí, donde se tomaba 7 o 8 espirillares. Todos los días ese hombre bajaba por La Bandera y cada 15 o 20 metros paraba y gritaba: ¡Viva Valle! ¡Viva Valle! Día tras día hacía eso. Muy colorado, muy vallista el hombre. El día posterior a la procesión hacia el cementerio con el féretro de Liberarse, donde todo un pueblo participó, nos encontramos con ese hombre en la calle, el cual paró a mi padre y lo tomó en un brazo, con los ojos llorosos, y le dijo: don Mario, nos están matando a los botijas. No podemos permitir que nos maten a los botijas, don Mario. Mi padre era blanco, él era colorado. Eso me quedó marcado, porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué vengo a colación este tema? Porque 50 años después de todo aquello, hoy los jóvenes disfrutan de un marco de libertades, que pueden expresarse, luchar por sus reivindicaciones, por sus sueños, en completa libertad. Porque si hay algo que el pueblo uruguayo tiene presente y vigente en la memoria, es que nunca más vamos a permitir que nos maten un botija en la calle. Salud, Liberarse, y le doy la palabra a los compañeros. Hola. Bueno, compañeros, muchas gracias por invitarnos a hablar sobre los mártires estudiantiles y sobre Liberarse. Bueno, este año se cumplen 50 años del hecho y a nosotros nos interesaba, además de trasladar a los jóvenes y trasladar a la gente en general lo que sucedió en ese momento, y quién era Liberarse y por qué lo mataron, más allá de una práctica de informar, también nos interesaba contactar ese hecho con lo que estaba pasando ahora. Y una de las características también que nosotros veíamos que era importante destacar de lo que fue la lucha estudiantil en ese momento, era que era una lucha que no era solamente estudiantil, sino que era una lucha popular en la que los estudiantes estuvieron en primera fila y en alianza con el movimiento obrero, y que a Liberarse lo mataron fundamentalmente no porque tuviesen algo en contra de él de forma individual, sino porque estaba en las primeras filas de lucha, en una movilización. Los mataron en una movilización en contra de las medidas prontas de seguridad, que previamente a esa marcha habían congelado los salarios, habían congelado los precios, habían atacado fuertemente al pueblo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de su libertad, aumentando el aparato represivo sobre la población, para poder generar una serie de reformas que iban en contra de la población. Y eso es algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en la región, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil. Es la misma política, son los mismos sectores sociales, y que nos interesaba contar esta historia para que el movimiento estudiantil y el movimiento juvenil uruguayo entendiera cuáles son las raíces de esos movimientos y de qué lado estuvieron los y las estudiantes en esa pelea, que es una pelea que la vamos a encontrar en diferentes épocas históricas, porque en el fondo de esa pelea, o la síntesis de lo que se está luchando, de lo que implica esa lucha, es el beneficio de unos pocos por sobre los sacrificios de la gran mayoría del pueblo uruguayo.
Hoy tenemos una movilización juvenil a nivel de América Latina que es distinta a la de esa época y tiene otras causas, o ha incorporado otras causas, y que también está siendo reprimida y que también está siendo perseguida. En muchos países de Latinoamérica están asesinando a líderes sociales, campesinos, estudiantiles, jóvenes. Por lo que nosotros estamos haciendo acá hoy, en otros países matan gente. Y en el fondo de toda esa discusión está el tema de la democracia. Nosotros venimos de una construcción histórica de la democracia, hemos conquistado un montón de derechos, hemos conquistado un conjunto de leyes que permiten la expresión más genuina de libertad entre los jóvenes, entre los trabajadores, pero todavía sentimos que falta muchísimo más en esa construcción. Seguimos viviendo en un país donde la mayoría de la tierra del país está en pocas manos, seguimos viviendo en un país dependiente, donde dependemos de la inversión extranjera, que cada vez recrudece más sus condicionantes para venir. Seguimos viviendo en un país donde tenemos sectores políticos en cargos institucionales que apelan a la dictadura, que piden que vuelvan los militares, que están juntando firmas para que vuelvan los militares, y vivimos en un país que todavía no ha resuelto el tema de la impunidad. La gente que hizo todo esto, tanto en el autoritarismo como luego en el golpe de Estado, sigue estando libre, sin condena, sí tiene condena social, y seguimos tratando de generar la conciencia social a través de las marcas de la memoria, de los sitios de la memoria. Sé que acá están juntando firmas también para establecer un sitio de la memoria. Eso lo detestan que las calles, detestan que los barrios, que los lugares en donde transita el pueblo tengan las marcas de lo que pasó y tengan la versión de lo que pasó de aquellos que fueron los que defendieron realmente la libertad y la democracia. La impunidad y lo que viene detrás, que es la defensa de los poderes que siempre atentaron contra la democracia, es uno de los grandes objetivos a desterrar por la izquierda y por los jóvenes. También una de las cosas que quería destacar es cómo la lucha de la impunidad y la lucha por la verdad y la justicia ha sido tomada por la juventud uruguaya. Liberarse no solamente significa un hecho concreto que repudiamos, sino que es un símbolo que ha tomado la juventud uruguaya y la juventud estudiantil, los estudiantes en particular, pero también todo el movimiento popular, como símbolo en contra de un Estado, una situación concreta a nivel político del Uruguay que sigue sin resolverse y que polariza a la sociedad. Y eso lo vamos a tener que resolver. No importa tanto desde el punto de vista de la cronología, como decía algún dirigente nuestro, compañero nuestro, que cuando se mueran todos, no va a pasar eso. Nosotros como juventud uruguaya tomamos ese objetivo y vamos a seguir peleando, y quizá pasará dentro de mucho tiempo, pero que va a pasar, porque no podemos construir una democracia seria, una democracia real, profunda, sin resolver el tema de la impunidad y lo que pasó en este país en la dictadura y en los años previos a la dictadura. Otra de las cosas que también queríamos destacar es que Liberarse estaba luchando por todos, y estaba luchando no solamente por los estudiantes o por su gremio o por la posibilidad de acceder a una educación para tener un estilo de vida distinto y mejorar económicamente. No, luchaba por una sociedad determinada, por una forma de vivir distinta a la que le ofrecía su realidad. Y defendiendo la educación pública para que no solo él pudiese estudiar, sino para que todos los jóvenes pobres que en ese momento no accedían pudiesen acceder, para que los hijos de la clase obrera pudieran acceder a la educación pública. Y hoy en día nuestro Frente Amplio ha avanzado muchísimo en eso. Tenemos la universidad en el interior, hemos fortalecido secundaria, hemos fortalecido la UTU, que era un lugar donde mandaban a los gurises pobres a aprender algún oficio para ser hiperexplotados después. Era el lugar donde iban los molestos, los que no podían aprender, a los que no les daba la cabeza. Y bueno, nosotros transformamos radicalmente eso y lo estamos transformando. Y nos falta un montón, todavía tenemos que lograr que los chiquilines se mantengan, que puedan seguir. Nos falta democratizar un montón, pero el legado de Liberarse ha sido protegido por el Frente Amplio, y eso también hay que reconocerlo, y ha sido protegido por el movimiento popular. En este momento, en la coyuntura actual, nosotros tenemos que las mismas fuerzas, los sectores latifundistas, los sectores del gran capital financiero, el imperialismo, está teniendo una política que intenta generar mayores grados de incidencia en la vida nacional de los países de Latinoamérica. Para poder lograr sus objetivos, que no es más que la dependencia económica y la apropiación de nuestros recursos, está tratando de cercenar
las conquistas democráticas que hemos logrado como pueblos durante muchas décadas, pero especialmente durante estos últimos 15, 20 años, en donde hemos ensanchado la militancia. Nosotros vemos el resto de los países de Latinoamérica y aquí en Uruguay, y vemos que hay un montón de mujeres, un montón de jóvenes, un montón de estudiantes y trabajadores que se han incorporado a la lucha política, a la lucha sindical, a la lucha feminista, y que son producto de un proceso de democratización que llevaron adelante los gobiernos progresistas en el continente. Parte de proteger eso es cuidar la memoria y también entender que la tarea que estaba llevando adelante el estudiantado en ese momento, Liberarse, Susana, Hugo y todos los mártires, era justamente la construcción de la unidad de la izquierda, la unidad del movimiento social y particularmente la unidad de la gran mayoría del pueblo uruguayo para sacarse las cadenas de la dependencia y generar una patria independiente, realmente independiente. Siguiendo un legado histórico también, que es el legado de los libertadores, que nos sacaron del yugo español, pero todavía hay que seguir construyendo. Es en esa perspectiva que nosotros vemos la lucha estudiantil. No solamente la lucha por el boleto, la lucha puntual por la educación, sino una lucha en la que confluyen distintos sectores sociales con un programa en común para intentar generar un país libre y un país democrático de verdad. En el marco de un continente democrático. América Latina es un continente riquísimo, pero es el continente con mayor desigualdad. La desigualdad, el desempleo, todo eso afecta de forma muy particular a los jóvenes, además. En general a los jóvenes y en general a las mujeres jóvenes. Entonces, en la lucha de liberarse, en la lucha que tienen los estudiantes hoy, en la lucha que está teniendo el movimiento juvenil latinoamericano hoy, es donde nosotros tendremos que tratar de encontrar cuáles son los ejes nuevos y aquellos viejos ejes que siguen marcando y vertebrando la conquista de la democracia, porque en eso estamos en la conquista de la democracia plena en nuestros países. Todo lo que hemos avanzado hasta el momento es lo que quieren destruir. Y por eso la contraofensiva que vemos de las derechas en todos los países va a eso, va a desarticular el movimiento sindical, a hacer reformas laborales, a desarticular los derechos conquistados por las minorías, a intentar generar un descreimiento en la política para aplicar la misma receta que aplicaron en los años 90. Entonces, entender la lucha estudiantil, entenderla como parte de una lucha mucho más grande, entenderla desde su perspectiva histórica, en el sentido de que es una lucha que aporta y que construye democracia y libertad, es lo que nosotros queríamos que fuera la traducción de este momento para el estudiantado, para el Frente Amplio, para el movimiento obrero. Y a mí me parece que la incorporación de los jóvenes a la lucha por la memoria de forma masiva y la incorporación además desde la más grande, que es la marcha del 20, pero también desde las cosas más locales y pequeñas como la marca de la memoria, el trabajar por los derechos, el contar quiénes fueron los mártires, es la demostración real de que en cierta medida nosotros todavía seguimos peleando en las mismas perspectivas de aquella época, con nuevas temáticas y que estamos avanzando. La ofensiva es feroz. Va a ser feroz. La situación actual va a ir agravándose más y vamos a estar cada vez más polarizados. Eso lo marcan en general las realidades nacionales de otros países que están viviendo hoy en los gobiernos de derecha y el neoliberalismo. Pero si nosotros mantenemos la bandera de liberarse, si mantenemos la bandera de la unidad obrero estudiantil, si mantenemos la bandera de la independencia y de la libertad, que es por lo que realmente luchamos nosotros, vamos a vencer, porque no hay forma de un continente tan rico, un continente que tiene todo, un continente más joven del mundo y el más desigual, no esté destinado a la libertad. El tema es que tenemos que concientizar a nuestros pueblos, tenemos que concientizar a nuestros pueblos de que nosotros podemos levantarnos, podemos empoderarnos y podemos ejercer realmente nuestra soberanía. Liberarse, bueno, luchaba por la educación pública, luchaba por la igualdad social, luchaba por la libertad. Hoy la ideología dominante es totalmente la contraria. Hoy es hacer la tuya, ser individualista, los pobres son los malos, son los que son la causa de todos los problemas sociales, la policía es buena, los militares no han hecho nada. Nos están, digamos, tratando de vaciar de contenido nuestra historia, la historia del Frente Amplio. Y es en ese sentido que nosotros como jóvenes del Frente Amplio, como jóvenes comunistas, consideramos que es necesario empezar a politizar de nuevo toda nuestra lucha. Desde el Frente Amplio, desde el movimiento social, desde el movimiento obrero, y dar un debate ideológico profundo en estos años, porque lo que se va a definir el año que viene no es una mera elección, es
la voluntad del pueblo en el marco de si sigue transformando y democratizándose o si va y retrocede 20 años para atrás, como está pasando en otros países. Acá hay un compañero de Argentina con lo que hemos hablado mucho sobre lo que está haciendo Macri en Argentina. Macri está privatizando todo. Todo está privatizando. Está matando a la clase obrera. Todas las conquistas del periodo anterior las sacó de un plumazo. Y además se está reprimiendo porque la gente no se está quedando quieta. Entonces, recordar a nuestros mártires, recordar que fueron constructores de la unidad de la izquierda, recordar desde dónde vinieron y por qué lucharon, es lo que nosotros necesitamos para poder entender que esa lucha sigue y identificar las nuevas luchas que también entran dentro de ese cuadro. Lo importante también es entender y tratar de trasladar que liberarse no era un héroe o un no era un Superman, era un joven que quería otro mundo. Y el momento histórico que le tocó fue ese. Y en el momento que le tocó, él eligió estar del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, del lado de los estudiantes y del lado de la libertad. Con 28 años. Y esos son los verdaderos referentes que nosotros tenemos que promover. No a Pablo Escobar, a liberarse. A esos hay que promover. Y para eso necesitamos hacer muchísimas más charlas como estas, necesitamos tratar de conectar con la juventud y fundamentalmente entender que no es un año más este. En este año y el año que viene se definen un montón de cosas en nuestro país. Realmente se define un montón de cosas en nuestro país y la juventud sigue en peligro. Porque van a venir por nosotros desde todo punto de vista, cultural, ideológico, económico, político. Y nosotros somos la izquierda, nosotros no somos iguales a ellos. Y tenemos que defender a nuestro pueblo. Entonces, que este comité recuerda a los mártires, que este comité acompañe a los trabajadores ahora en la ronda de los consejos de salario más grandes que vamos a tener y que defienda la conquista del Frente Amplio y también problematice con el Frente Amplio, critique e intente mejorar lo que está haciendo nuestro gobierno, es la tarea fundamental, porque nosotros no podemos ni convertirnos en derecha ni caer ante las presiones, pero también tenemos que recordar que esto costó muchísima sangre, muchísima, y tenemos que seguir peleándola en democracia, con paz, que es nuestra conquista, no es la de ellos. Ellos quieren la violencia, nosotros queremos la paz, y van a intentar provocar, y van a intentar detonar toda la institucionalidad y la democracia. Nosotros tenemos que construir espacios de libertad y de paz. En ese terreno ellos no pueden avanzar. No pueden avanzar si no es con violencia. Y bueno, liberarse nos recuerda justamente eso, la violencia del enemigo, cuáles fueron sus planes, porque después de todo eso vino la dictadura, y también nos recuerda de qué lado estábamos nosotros. Nosotros como estudiantes, trabajadores, pero nosotros como izquierda. Y eso es lo que nosotros queríamos rescatar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Tamara, soy del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. En realidad, como militantes de izquierda o militantes con concepciones de izquierda, muchas veces estamos bastante frustrados, nos gana la angustia. Es muy doloroso ver cómo los pueblos, como decía Lucía, no son indiferentes o no responden al neoliberalismo, cómo viene avanzando por América Latina, cómo no nos aterramos constantemente con la violencia que nos trae el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Y en esos sentidos, cuando volvemos como a recordar, ¿no?, a estos compañeros, estas compañeras que dieron la vida, como también decía Lucía, cuestiones que eran más allá de la educación. En el 68 los estudiantes y las estudiantes salían a las calles a pelear en contra del congelamiento de los salarios, para que volvieran los consejos de salario cuando el Pachecato los había quitado. Por otra parte, la CNT salía a defender la UDELAR, salía a defender lo que era la democracia. Juntas, ambas organizaciones salieron a defender y a luchar contra las medidas prontas de seguridad. Hoy en día el desafío es bastante complejo, si bien el contexto es diferente. La realidad es que estamos en una situación muy complicada, no solo a nivel regional, sino en nuestro país, con las cámaras empresariales en representación de los sectores conservadores que van a la OIT a hacernos denuncias en contra de la negociación colectiva, que se retiran de las mesas, que vienen y nos ofrecen un 0% de aumento porque pobres no pueden más, están en crisis realmente. Entonces, ante todo esto tenemos que salir como clase trabajadora, como pueblo, realmente a movilizar y a hacernos visibles en las calles.
Este miércoles vamos a hacer un paro general de 24 horas en el cual apostamos también a paralizar el país para criticar cómo se está manejando la ronda de consejo de salario por parte de las cámaras, también para cuestionar al gobierno que nosotros de alguna forma representamos. Nosotros desde el PIT-CNT en nuestro último congreso salimos a reivindicar que hay un bloque social y político de los cambios, y en ese sentido el Frente Amplio está en este bloque social, pero por ejemplo la rendición de cuentas es sumamente insuficiente. Se está dando más presupuesto para el Ministerio de Interior, para el Ministerio de Defensa, más que para la educación, más que para la salud. No hay presupuesto para la Ley Integral contra la Violencia Doméstica. Estamos atrás de un montón de legislaciones que vienen trancadas, como una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. O sea, son un montón de cosas que realmente venimos peleando y que estamos convencidas que en realidad cuando nuestro gobierno se puede perder, lo tenemos que un cinchón de oreja y que vuelva con nosotros. Y en ese sentido este paro va un poco de la mano. Estamos convencidos, principalmente del Departamento de Jóvenes, que la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante no es una cuestión para hacer las pancartas el 1 de mayo y el 14 de agosto. Tiene que ser una realidad constante. Tenemos que tener el campo popular en su conjunto peleando todas las luchas que haya por realmente cambiar la realidad, porque haya un mundo que no haya explotado, que no haya explotadas y que no haya explotadores. Está complicada la cosa, el discurso hegemónico claramente nos da 10.000 vueltas y tienen a su favor a los medios masivos de comunicación, tienen a su favor todo un sistema frívolo que nos vende la televisión y las redes sociales, y es un desafío muy grande, pero realmente lo que tiene que servirnos es como para impulsarnos, para ir para adelante y seguir militando más que nunca para no retroceder. Realmente nos quieren arrebatar todas las conquistas, eso lo decía Lucía y es literal, lo vienen haciendo además con total impunidad y sin vergüenza. No tienen vergüenza en decir que nos quieren atentar contra la organización sindical, no tienen vergüenza cuando muere un trabajador y siguen haciendo que el supermercado quede abierto. O sea, ¿qué te están vendiendo con esto? Si te hacen laburar cuando tenés un compañero muerto al lado, es que te pueden hacer laburar en cualquier condición y no les da vergüenza, no les genera nada internamente. Entonces acá está marcada lo que es la lucha de clases. Como decía Lucía, tenemos la rendición de cuentas con los compañeros y las compañeras públicas peleando, que ahora, en realidad la semana pasada se estuvo discutiendo. Tenemos el tema de los consejos de salario con todas las ramas de actividad negociando. Eso implica que está toda la clase trabajadora en lucha y tenemos que realmente, de alguna forma, usando el lenguaje del enemigo, capitalizar esa situación, pero en nuestro favor, en favor de la clase trabajadora. No podemos dar ni un paso atrás y tenemos que seguir avanzando y seguir defendiendo este proyecto que fue nuestro, que no fue un regalo, nunca nos regalaron nada y no lo van a hacer claramente. Así que nada, me quedo por acá. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero escucharles. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación. Obviamente es un gusto estar en este comité que hace algunos años atrás también organizó un homenaje a los mártires estudiantiles. Y obviamente es un gusto estar también con Lucía, con Tamara, compartiendo esta mesa, estas reflexiones. Yo creo que es importante mencionar o recalcar cuál fue la lucha del movimiento estudiantil y por qué es importante volver a colocarla encima de la mesa hoy, resignificarla hoy. Porque creo que el principal problema que estamos teniendo es que la ofensiva de la derecha, que es en todos los planos, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano ideológico, es una ofensiva que nos viene a disputar los relatos también. Es una ofensiva que instala un discurso en donde prácticamente las fuerzas de izquierda, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero fue el culpable de la instauración de la dictadura, previamente el pachecato. Para muchos de la derecha, el Partido Comunista, el MLN, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, casi que llamaron a la dictadura. ¿No? Fueron ellos. Y ese relato no es nuevo, porque así fue como justificaron justamente la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional en nuestro país, la aplicación del terrorismo de Estado,
pero hoy ha tomado un impulso muy fuerte. Y no solamente culpan al movimiento popular y al movimiento obrero de haber sido los responsables de ese golpe de Estado, sino que además ahora los héroes fueron ellos, ¿no? Y hasta una de las legisladoras, Verónica Alonso, con 5 años luchó contra la dictadura. ¿No? O sea, ella lo dijo, yo salía con mi padre a luchar contra la dictadura. O sea, entonces no podemos permitir eso. No por una cuestión, digamos, de sectarismo, pero sí tiene que quedar claro que acá quienes enfrentaron la dictadura, quienes enfrentaron la represión, fueron los movimientos sociales, fue el movimiento popular, fueron los trabajadores, fueron los estudiantes, fueron los sectores de izquierda, y eso generó lo que generó. Que miles estuvieran presos, que miles estuvieran torturados, que miles fueran al exilio, que otros tantos estuvieran en la clandestinidad, que otros fueran asesinados, que otros fueran desaparecidos. Y obviamente existieron actos de heroísmo también de gente del pueblo uruguayo que, bueno, sí, tal vez votaron al Partido Nacional, eran militantes del Partido Nacional, pero no fue la inmensa mayoría. Y hay pruebas para esto. Cuando se daba el debate el otro día en el Parlamento sobre este tema, del pasado reciente, faltó colocar un dato, que yo creo que es una fotografía de cómo los sectores de derecha, lo que hoy dicen defender la democracia, porque ese relato que están queriendo instalar de lo que pasó, les sirve para justificar lo que hoy pasa en la región. Y resulta que los frente amplistas y resulta que aquellos que defendemos convicciones democráticas somos los culpables de los procesos, digamos, que existen en la región o en el mundo. O incluso nos asocian a nosotros la dictadura, a la de nuestro país o a lo que ellos dicen que sucede en otras partes de la región. ¿Y cuál es ese ejemplo? De que de 19 intendencias, 17 de las 19, 17 siguieron estando los blancos y los colorados al frente de las intendencias después del golpe de Estado. Incluso alguno de ellos después fue ministro de Defensa, uno de Durango. Y podríamos poner varios ejemplos de cómo no solamente fueron los generadores de la dictadura, primero del Pachecato, de esta circunstancia que dio muerte a Liberarse, que dio muerte a Hugo de los Santos, a Susana Pinto, y después de la dictadura. Pero no es que lucharon contra ella, la sostuvieron, fueron parte. Y esto tiene que quedar como una marca registrada, y lo tenemos que poner encima de la mesa. Porque si no, acá parece que no existió Uruguay para atrás. Yo tengo 33 años, ellas tienen un poquito menos, no tanto. Pero, yo qué sé, tengo una hija de 15 años. Mi hija de 15 años casi que nació con el Frente Amplio en el gobierno. No conoce qué fue lo que pasó hacia atrás. Ahora, es mi responsabilidad como padre, ¿no?, contarle. Yo no viví del 85 para atrás, yo nací en el 85. Pero sí sé lo que pasó. Sí sabemos lo que pasó y tenemos esa responsabilidad. Porque hay que quitarle la careta. Le tenemos que quitar la careta. ¿Quién es la calle Pou? ¿Quién es la calle Padre? ¿Quién es Sanguinetti? Que ahora parece que el 45% de los uruguayos está de acuerdo con que vuelva a la política. Yo qué sé, está bien. Yo estaría de acuerdo porque en realidad la verdad que nos permite marcar bien los dos proyectos del país. Capaz que por ese lado algún frente amplista dijo sí, que vuelva el ceja como se le dice habitualmente. Ahora, ¿qué hicieron estos tipos en el Uruguay? ¿Qué hicieron? Hicieron la represión más grande que nuestro país conozca, que fue el Pachecato y fue la dictadura cívico-militar. Desmantelaron todo el país. En 20 años, el salario en el Uruguay creció 4%. Desde el 85 hasta el 2005, 4% creció el salario. Y claro, entonces ellos no soportan que en Uruguay, en 13, 14 años de gobierno del Frente Amplio, haya aumentado más del 60%. Y eso es lo que vienen a instalar. Eso es lo que quieren instalar en nuestro país. ¿Cuál es el modelo de ellos? El modelo de Macri, el modelo de Temer. No es el modelo de la positiva, de la cara joven, que hace la bandera en una columna. No. Vienen por conquistar todo. Y no van a esperar a las elecciones. Lo están haciendo ahora. ¿Dónde? En los consejos de salario.
En los consejos de salario. Lucía debe recordar que en el 2014 nosotros hicimos un activo de la juventud comunista, que fue un activo que se llamó Miguel Mato, donde ahí nosotros decíamos la ofensiva conservadora a las cámaras empresariales, que era la expresión más cruda y más dura. Era un documento de las cámaras empresariales que decían que iban a impulsar en nuestro país en el 2014. Y ahora lo están haciendo vuelta. Son los que realmente ponen arriba de la mesa el programa. Porque la Calle y la Rañaga y algunos otros todavía siguen ahí en esa de la simpatía, ¿no? Del caer bien, de hablar por lo general. A veces meten la cuchara hasta el fondo y ahí meten la pata. Pero el verdadero programa es en las cámaras empresariales. Es el programa que desconoce los consejos de salario. Es el programa de los autoconvocados. ¿Que habrá realidades ahí para atender? Sí. ¿De los pequeños productores? Sí, claro que sí. Ahora, fíjense la contradicción, los que generaron el movimiento por el campo, supuestamente, son los que se van de los consejos de salario para el trabajador rural por un aumento de 300, 400 pesos, ¿no? Porque no hay condiciones para negociar. Pero son los que estaban reclamando que se les atendiera la situación, la dificultad. Entonces, ¿qué campo reclama? ¿Cuál es el campo que reclama? El campo de los dueños de los campos. Ese es el campo que tuvimos en nuestro país reclamando y son los que hoy están en los consejos de salario frenando toda posibilidad de avance. Son los empresarios de la Cámara de Comercio y los Servicios, de la Cámara Empresarial, que por primera vez colocan arriba de la mesa una plataforma reivindicativa de los patrones. O sea, van y llevaron ellos llevaron una hojita donde dice, bueno, yo quiero todo esto. ¿Y cuáles son esas cosas que quieren? Y bueno, los trabajadores van a tener que trabajar, no sé, poco menos para pagarle más de lo que ya le transfieren hoy. Al sector, uno de los sectores más dinámicos que tiene nuestro país, que participa en el 67% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Pero son los que ponen el grito en el cielo por un aumento de una cajera de 200 pesos, de 300 pesos, de 400 pesos. Esos son. Son los que no quieren que le marquemos la cancha con la ley de responsabilidad penal. Son los que al mismo tiempo son dueños de los medios de comunicación. ¡Qué casualidad! O tienen acciones en algunos medios de comunicación. ¿Y por qué es importante el relato? Porque fíjense que el viernes, cuando nos enteramos de la noticia de que había fallecido un trabajador por las condiciones, un crimen, como dijo el Boca, un crimen, ellos empezaron en los medios de comunicación diciendo, murió una persona. Murió una persona, sí, murió una persona. Ahora, murió en un siniestro. Falleció porque las condiciones de trabajo no permitieron que ese trabajador estuviera protegido. Pero la primera noticia murió un trabajador, una persona, ni siquiera trabajador. El que leía la noticia es, bueno, sí está. Como mueren muchas personas durante el día en función de circunstancias biológicas. Ahora, es lo mismo que nos hacen con todo. El titular del Observador el otro día, ¿no? Sobre el 40% de los hogares está en riesgo de ingresar a la pobreza, ¿no? De reingresar a la pobreza. Ahora, no dicen que en Uruguay, cuando asume el Frente Amplio en el 2005, el 40% de los hogares estaba por debajo de la pobreza. Y sí, obviamente que cualquier conquista está en riesgo. No hay ninguna conquista de una vez y para siempre si no generamos las condiciones desde el punto de vista social y político para poder mantenerlas, para que estén vivas. Tenemos los ejemplos de cómo titulan en la región. En la región es el gobierno de Temer. En la región es el gobierno de Macri. Pero cuando toca hablar de Venezuela es el régimen de Maduro. Temer, golpista, que no ganó ninguna elección, es el gobierno democrático de Brasil. En Argentina, Macri sí ganó la elección, está mintiendo y sosteniendo un proceso a fuerza de palo y de represión. Pero es el presidente simpático que pobre está transitando por una situación muy difícil económicamente. Le toca pelear y hacer frente a lo que fue el déficit más grande de la historia por el kirchnerismo y el despilfarro y todas esas cosas. O sea, en esas cosas nos vienen instalando un relato. Y tenemos que ser capaces de mostrar, de hablar con nuestra gente.
de disputar en términos políticos. ¿Y por qué es importante la lucha de los mártires estudiantiles? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque los mártires estudiantiles pelearon por una sociedad distinta. Se enfrentaron a la hegemonía cultural de ese momento, a los grandes medios de comunicación. A los grandes medios de comunicación que hoy aparecen como los grandes defensores de la democracia, pero que aplaudían cuando nuestros compañeros iban presos, cuando nuestros compañeros iban encarcelados, que eran los comunicadores oficiales de la dictadura. Esos que hoy están acá en Uruguay diciendo que es linda la democracia, que todo es precioso y que el Frente Amplio es lo más antidemocrático que le pasó al Uruguay, son los que defendieron la dictadura. Son los que defendían la mano dura contra nuestro pueblo. Entonces nuestra responsabilidad es mostrar, pero no mostrar lo que pasó para quedarnos en lo que pasó. Es porque es lo que se viene, tiene una vigencia fundamental, porque es lo que se va a desarrollar si no lo frenamos. Y no lo frenamos diciéndole por favor no me peguen. No lo frenamos diciéndonos entre nosotros que tenemos razón. Lo frenamos y generamos condiciones desde el punto de vista social y político para que nuestro pueblo esté clarito de lo que pasa. En la campaña pasada estábamos en una situación muy parecida a esta. Muy parecida a esta. En el 2014, el Frente Amplio en la elección interna perdió. Como todas las elecciones internas, siempre vota mejor el Partido Nacional. Pero nosotros en septiembre teníamos menos del 40% de los votos. En septiembre del 2014. ¿Qué fue, desde mi punto de vista, lo que marca la diferencia? El papel de los trabajadores, el papel de la central sindical, que en septiembre me generó un paro general y que puso encima de la mesa los dos proyectos del país, porque hasta ese momento no se venía discutiendo de lo que había prometido la calle Pou en Punta del Este en un almuerzo empresarial, que había prometido sacar la ley de 8 horas para el trabajador rural, que había prometido derogar la ley de responsabilidad penal. Hasta ese momento todos, o la mayoría, discutían la positiva, la banderita, ¿no? Y hoy tenemos que volver a colocar esa perspectiva. ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que se juega en el Uruguay? ¿Se juegan caras bonitas? No. ¿Se juegan candidatos hombres y mujeres? No. Se juegan perspectivas programáticas. Se juegan propuestas programáticas. Y después tenemos que elegir cuáles son los mejores compañeros y las mejores compañeras. Claro que tenemos que tener una fórmula de compañeros y de compañeras. Claro que sí. Ahora, tenemos que centrar, porque ellos tienen la potencia para que la elección se transforme en un casting. Y terminemos votando por celular, como en el Bailando de Tinelli, a ver cuál es más simpático, cuál es más lindo, cuál nos hace reír más, cuál nos hace emocionar más. Y eso es lo que tenemos que colocar. Ese es nuestro desafío. Nuestro homenaje a los mártires estudiantiles es luchar hoy. Es luchar hoy. ¿Hacer una reverencia a su historia? Sí, pero que no se transforme en una misa. Que no se transforme en un recuerdo frío. Que se transforme en lucha viva hoy, actual. No porque nos genere una satisfacción morbosa que se repitan situaciones. Porque lo que decía Lucía, lo que hoy está pasando en Argentina. ¿Quién imaginaba que desapareciera, porque estuvo desaparecido durante muchos días, Santiago Maldonado? ¿Quién se lo imaginaba? Que muriera un joven por luchar por una causa. ¿Quién se lo imaginaba hace 7 años atrás, 8 años atrás? Nadie. ¿Quién se imaginaba que en Brasil mujeres, compañeras, compañeros, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles del movimiento obrero sean asesinados? ¿Quién se imaginaba que en México 130 candidatos a la elección fueran asesinados? En México, en Colombia, que no dejan que se hicieran las elecciones, pero realmente, o sea, en una circunstancia de enorme dificultad. Entonces tenemos esa obligación de resignificar la lucha, de darle valor actual a esa lucha. Y nosotros tenemos un rol fundamental, que es el de hablar con nuestra gente. No nos pueden ganar la calle. No nos pueden ganar la calle. Hagámoslo de la manera que hagamos, que mejor lo entendamos hacer, a través de las redes sociales, a través del puerta a puerta, a través de la barriada, a través de la feria, en una conversación familiar, en una casa de amigos, no importa, pero tenemos que dar el debate y la disputa. ¿Nos hemos equivocado? Sí, claro que nos hemos equivocado. ¿Hemos cometido errores? También. Ahora,
han sido muchos más los aciertos, han sido mucho más los aspectos en los cuales nosotros hemos avanzado. ¿Falta mucho? Sí, claro que falta mucho. Si no faltara, no estaríamos acá. Estaríamos cada uno de nosotros en nuestras casas, seguramente con nuestra familia, y bueno, recordándolo de otra manera. Claro que falta. Y por eso la necesidad de atar nuestra propuesta programática a las candidaturas. La tenemos que vincular necesariamente. En este debate el Frente Amplio se juega mucho. Y lo tenemos que hacer con la sociedad. No puede ser un debate a puertas cerradas, desde el punto de vista programático. ¿Por qué? Porque la gente es la que plantea las inquietudes. Nosotros que somos militantes tenemos una visión de la realidad. Ahora, que no nos instalen los temas ellos. Porque los que recorremos el país sabemos que hay dos temas fundamentales. Pero uno más que todos, que es el tema del trabajo. Hoy el tema del trabajo es el aspecto más importante que tenemos que resolver. El aspecto de la vivienda es el tema que tenemos que resolver. Son los dos temas más importantes. Y si nosotros resolvemos eso, en gran medida vamos a ayudar a desenvolver el conjunto del programa. Sin eso, está difícil. Le podemos pedir magia a las políticas sociales. Le podemos pedir todo lo que queramos a las políticas sociales. Ahora, tenemos que resolver el techo y el trabajo, lo básico, que en algunos lugares todavía no hemos podido resolver. Y ese tiene que ser nuestro compromiso. Nuestro compromiso con los de abajo, nuestro compromiso con los pobres, nuestro compromiso con el pueblo, nuestro compromiso con los trabajadores, nuestro compromiso con los estudiantes. Esa es la mejor forma, nos parece, de homenajear, de recordar a los mártires estudiantiles. Muchas gracias.